Ok, el prólogo de Juan ha sido materia de debate durante siglos. Mientras que para uno el prólogo acerca del Logos domina la totalidad del Evangelio, para otros el prólogo fue posterior al Evangelio, escrito como apéndice final y posteriormente introducido como fijo al comienzo del Evangelio. Esta línea es aceptada por aquellos que ven en el prólogo el resultado de un himno cristiano. En el prólogo de Juan muestra perspectivas desde donde el Evangelio como un todo debe ser entendido. La razón de Juan para utilizar un término como logos el hermano Elmund dice que no me oye, pero yo creo que todos me oís, ¿no? Todo está bien. Entonces, el problema debe ser... Sí, muy bien. El hermano tiene que conectarse para hacer la prueba. No sé por qué se ha el pero todos están escuchando, el problema es tuyo. Mano, hay alguien que tiene abierto ese micrófono porque se repite. Lo escuchamos. Por eso es que hay que cerrar los micrófonos. Eso es. Fijaros, la palabra logos, no aceptado como auténticamente bíblico, no debe buscarse en una concepción abstracta de la persona histórica encarnada de Cristo. ¿Por qué Juan utiliza esta palabra, logos, que es traducido por verbo o palabra en algunas Biblias? Por eso luego voy a dejar tiempo para preguntas, si tenéis alguna preguntita, más tarde. Si Juan prefiere esta expresión a otras, puede haberse sido por parecerle la única capaz de expresar la función del Hijo, el cual se ha encarnado precisamente para expresarnos a Dios, para manifestarlo y revelarlo. En Juan, el verbo o la palabra expresa la realidad total y enteramente divina del que ha venido para revelarnos al Padre. Vamos a ver ahora varios puntos aquí. Primero, el análisis etimológico del logos. La palabra verbo, que traducen algunas de nuestras Biblias, o el término palabra, que encontramos en otras traducciones, viene del griego logos, o del latín verbum, traducido al español por verbo o palabra. Esta expresión es la llave y el tema central donde se fundamenta el Evangelio de Juan. El logos es el poseedor de los pensamientos, es la palabra los interiores de Dios. Es la palabra, pero no la parte formal silábica de esta, sino la material. La palabra como el aglutinante de un concepto o idea. Por ejemplo, los 10 mandamientos son llamados en la Septuaginta, que es lo que os mencionaba hace un momento, de esta traducción del griego. Los 10 mandamientos son llamados hoi deca logoi, es decir, las 10 palabras. Deca, 10 logos, logoi, palabras. De ahí el término familiar de decálogo. El decálogo son las 10 palabras que se traducen por los 10 mandamientos. Pero fijaros bien que es palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda y la palabra es la que ejecuta. El logos indica discurso, ya sea el hecho mismo de hablar, por ejemplo en Hechos 14:12, y a Bernabé le llamaban y a Pablo Mercurio,
porque este era el que llevaba la palabra. Y ahí el término, tu logu. O la formación y práctica del discurso, como podemos ver en Efesios 6:19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, logos, para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Así podemos ver ahí la raíz etimológica. Pero vamos a ver también el análisis histórico del logos. El uso del término comienza en el capítulo 1 de Génesis. El acto creativo viene precedido por momentos en los que Dios habla. Dice, por la palabra logos de Jehová fueron hechos los cielos. Nos dice el Salmo 53:6. Dice por la palabra, por el logos, fueron hechos los cielos. Dios utiliza el logos para llevar a cabo su creación. Por lo tanto, el logos es el principal agente de la deidad en la creación del universo, en contraste con toda la concepción materialista o panteísta de la creación. El panteísmo cree que todo es Dios. Esta mesa es Dios, este televisor es Dios, el árbol que hay ahí fuera es Dios. Ese es el concepto panteísta. Y luego está el concepto materialista, de que venimos de la materia, ¿no? La materia que no es inteligente, de la materia muerta que no tiene razón, y sin embargo la gente cree en la evolución. Claro, si no crees en la creación que manifiesta la Biblia, tienes que creer en otra cosa. Y en este caso la gente cree en la evolución materialista. Entonces, desde el fondo del mar aparece la célula. Por una casualidad, hay unos componentes químicos que hacen que salga la célula, que esa célula se reproduzca, de ahí los peces, luego los anfibios a los reptiles, de los reptiles a las aves, a los mamíferos, bueno, y tenemos ahí todo el tema de la evolución. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios crea todas las cosas por medio del logos. Por tanto, la palabra de Dios no es simplemente sonido, es también causa y efecto. Cuando observamos el relato de la creación, vemos la palabra logos creando. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el pensamiento judío, la palabra no solo dice cosas, sino que hace cosas. Y que podemos ver que la palabra hace cosas. El judío concebía dos conceptos dentro del uso de la palabra logos. El primero, la idea de que el logos es lenguaje, pero no solamente el lenguaje, sino también poder. Y en segundo lugar, el logos es palabra, razón y sabiduría. Es la primera causa de donde proceden todas las causas. Por eso dice que todo fue creado por medio de él y para él. De él proceden. La palabra logos era de uso común entre los griegos. Para ellos el logos tenía dos significados. El pensamiento dentro del hombre, la razón y la expresión de ese pensamiento, el lenguaje. En su concepción filosófica, el logos es, para el griego, el principio racional del universo. La energía creadora, de la cual emergen todas las cosas. De donde procede toda la sabiduría del hombre. Es del logos. Es decir, que ese concepto... Anaxágoras, por ejemplo, un filósofo griego que vivió allá por el 400 y pico antes de Jesucristo, reconoció que la masa, materia, es inerte y por tanto los movimientos de agentes materiales y su separación se deben a una causa motriz, a una inteligencia ordenadora. Reconoció al Espíritu Divino, al Logos, como el formador y regulador del universo. Heráclito, filósofo griego del siglo VI a.C., mantenía que el Logos siempre existe y que todas las cosas han ocurrido por medio de él. Para él el Logos era la sabiduría omnipotente de Dios, por lo cual todas las cosas existen. El Logos era el mantenedor del orden en el cosmos.
la expresión profunda y convincente de un universo racional. No entraba en su pensamiento la idea de un logos personal. Mantenía Heráclito que todas las leyes humanas se alimenten de la ley divina a través del logos. Fijaros bien, no solamente es el hacedor de todas las cosas, sino también el mantenedor de ellas. Porque Dios crea a través del logos y dice que todo fue creado por él y para él. Él es el que mantiene el cosmos en orden. No solamente es creador, sino también mantenedor del universo. Ahora, lo que no entraba en la mente del griego es que ese Dios creador pudiese hacer hombre, uno como nosotros. Eso ya no entraba en el pensamiento griego. Desde Ptolomeo I se aprecia una gran colonia judía en Egipto a comienzos del primer siglo. Se puede cifrar en más de 1 millón. El centro de la cultura judía. En la ciudad de Alejandría, los judíos, gobernadores y magistrados, poseían los mismos privilegios que los griegos allí afincados. La traducción de la Septuaginta que hemos mencionado antes, que se produce durante los años 280 al 150 a.C., muchas de las escuelas de la filosofía griega estaban representadas en los círculos judíos de Alejandría, y la escuela favorita era la platónica. Los filósofos judíos trataban de armonizar las teorías filosóficas griegas de su tiempo con la doctrina de Moisés. Y el esfuerzo de reconciliación culminó con Filón, que fue contemporáneo con Cristo. Filón escribió en el primer siglo. Filón era un filósofo judío que mantenía que Dios es el primer ser absoluto. Dice, honra a Dios, el que es, el uno y el todo. Dios para Filón existe por sí mismo, sin multiplicidad y sin mezcla. Ningún nombre puede otorgársele a Dios como con propiedad, sino simplemente Él es. No hay otro. Filón concibe al logos como la suma total y el ejercicio libre de las energías divinas. Fijaros lo que él dice. Para Filón, cuando Dios se revela como tal, es llamado logos. Mientras que el logos, cuando se manifiesta como Dios, es llamado Dios. Yo creo que esta es la base donde Juan toma la doctrina. De alguna forma, su pensamiento está fundamentado en Filón. Cuando examinamos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el término logos irrumpe sin previa explicación. Esto nos da a entender que dicho término era claro en la mente de sus lectores. El escritor del cuarto Evangelio emplea la terminología de uso general en el vocabulario de su tiempo, tanto en el campo filosófico como en el religioso. De otra manera, no podría entenderse que Juan utilizara una palabra no comprendida por la sociedad de su tiempo. No podemos entender que Dios le dejara a Juan utilizar esa palabra si la sociedad de su tiempo no iba a entenderla. Por eso tenemos que dice, en el principio era el logos. Y el logos estaba frente a Dios, literalmente es lo que dice el griego. Y Dios era el logos. Entonces, ese logos, nos dice luego el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está hablando de la deidad que se hace humanidad. El verbo, en el pensamiento de Juan, es la palabra, que no se contenta con revelarnos a Dios a través del lenguaje, sino que nos manifiesta su vida a la vez que su absoluta verdad. El verbo es el acto que expresa a Dios perfectamente, siendo al mismo tiempo Dios. El logos es la palabra, que originalmente estaba con Dios antes de la creación, y que era Dios. Y pasamos al análisis estructural del logos. Fijaros, aquí tenemos palabra y deidad. La frase
en el principio es esencialmente la misma que la que hay en el Génesis 1:1. En el principio, Dios. En el principio, Dios. La expresión principio no hace referencia al origen de algún proceso en particular o a un punto localizado y clasificado en el tiempo. La expresión principio aquí hace referencia a la eternidad indefinida que precede a todo tiempo. Por eso dice, en el principio era el verbo. Es decir, en ese principio eterno, el verbo ya existía. Porque lo que es no ha llegado a ser, sino que es. Y lo que es algo eterno. No vino a ser, sino que es. Del logo no podemos decir que vino a existir en un momento determinado, sino que siempre existió. El texto nos dice que la palabra, el logos, existía. No especula sobre cómo era. Lo importante no son los orígenes de la palabra, que no los tiene, sino lo que hace la palabra. Juan nos presenta el logos en el mismo nivel categórico asumido por Dios, en comunión con Él. El logos no es un principio impersonal, sino que es una viva, inteligente y activa personalidad. El logos era y es deidad. Esta afirmación nos presenta al logos como poseedor y manifestador de la verdadera naturaleza de Dios. Palabra y creación. El logos participa con Dios en los actos creativos del Génesis. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas en relación al universo, a sus elementos y a sus sistemas de leyes elementales. El logos existe eternamente. La materia, el universo, es temporal. Aún más, la creación material es producto de la acción del logos, sin la cual no existiría el mundo material. Y esta misma idea aparece en Colosenses 1:16 y Hebreo 1:2, donde dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. En estos versículos nos presenta al Hijo como el agente creador. Cristo es el medio por el cual la deidad tiene su propia expresión. El conocimiento que viene de las palabras, todas las cosas empezaron a existir por ella, marca el distanciamiento de los gnósticos. Los gnósticos decían que la materia era mala. Tenía necesariamente que haber sido creada por un agente de maldad. Pero puesto que la palabra está en relación directa con el Padre y es creadora, puede decirse que el Padre es el creador a través de la palabra. Así el mundo material ha sido creado por Dios y es bueno, porque cuando Dios terminó dijo, entonces lo material no es malo, porque es creación de Dios. Todo lo creado está en íntima relación con la palabra, pues todo fue creado no solo a través de ella, sino también en ella. Todo fue creado por Él y para Él. Palabra, vida y luz. Fijaros, la palabra vida, aparece más de 30 veces en el Evangelio, más de 10 acompañada del adjetivo eterna. Su connotación no es simplemente la conciencia de existir, es la vida, que partiendo de Dios como principio es expresada en la experiencia humana. La vida tiene una relación directa con el logos. La vida como emanación y sustentación, es decir, la raíz de donde procede toda y la fuerza que lo sustenta todo. La palabra griega para luz es fos y tiene la idea de emanación, de donde procede la luz misma, no su reflejo. Un ejemplo lo tendríamos con la luz del sol y la luz de la luna. La luz del sol es original, la de la luna es el reflejo de la luz del sol. Es decir, la luna, aunque en esas noches claras y con una luna llena parece que se ve,
pero la luna en sí no tiene luz. Es el reflejo del sol en la luna que se viene a reflejar luego en la Tierra. Entonces, la luna sería una luz indirecta, pero aquí estamos hablando, pues es la luz, la idea de emanación, de donde procede la luz. Y la luz, dice que en esa luz estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es la luz la que sustenta la vida humana. Así como el sol, si no estuviese el sol no habría vida en este planeta. Así sin la luz de la vida, que es Cristo, no existiría la vida del hombre. En el mundo grecorromano en el cual Juan escribió, el pensamiento popular visualizaba dos caminos en la existencia humana. El camino de la oscuridad y la muerte y el camino de la luz y la vida. Palabra inmundo. La palabra mundo, cosmos, es uno de los términos distintivos de Juan. Aparece 78 veces en sus escritos. Y aquí se aplica al mundo de los hombres. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? El cosmos. Pero en este caso, la palabra cosmos se refiere al mundo de los hombres. Es decir, que él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, el Hijo de Dios es entregado por el mundo, por las personas. El Logos aparece en el planeta de los hombres para tener parte activa en él. Pero el mundo en general no ha comprendido la manifestación del Logos. Los evangelios nos muestran que la mayoría de la gente tenía muy poca comprensión del Logos. Aún sus apóstoles no entendieron claramente sus palabras, su personalidad o su misión. Palabra y encarnación. Los griegos admiraban al Logos como recapitulación del orden universal. Aspiraban a unirse a Dios en su cosmos. Para ellos era inimaginable un encuentro con el Logos a niveles terrenos. Sus preguntas parecían no tener respuesta. ¿Cómo entraría la palabra en el mundo? ¿Cómo podría la deidad manifestarse a la humanidad y suplir sus necesidades? Pues la encarnación era la respuesta. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne. El texto no nos dice que la palabra entrara en la carne o morase en carne, sino que se hizo carne. Es decir, que en la persona de Jesús de Nazaret estaba 100% un hombre, Jesús de Nazaret, y 100% la divinidad, Cristo. No era un espíritu ni un cuerpo, sino que el Espíritu de Dios, el Logos, se hace carne, se hace como uno de nosotros. En consecuencia, la idea de liberación de lo material que existía en el pensamiento griego viene confrontada con la manifestación de la palabra, puesto que ésta se vinculó totalmente a la historia humana. El Logos se expresa ahora en una personalidad humana. Esto es visible, audible y tangible. Porque lo vieron, lo oyeron y lo palparon, lo tocaron. La palabra ha encontrado el medio más eficaz para comunicarse con el hombre, la carne. Participa de la carne y de la sangre, con todas las alimentaciones que esto conlleva: espacio, tiempo, fatiga y hambre. Pero al hacerse carne, la palabra no ha dejado de ser palabra, verbo, sino que se desarrolla su función peculiar con la máxima intensidad. La palabra explica al Padre en esa sección de palabra y revelación, porque solo Dios puede explicar a Dios. La fuerte evidencia del texto griego en relación el único Dios le ha dado a conocer, monogenes theos, es muy fuerte, y esto lo veremos, porque esto está en Juan 1:18. Aquí vemos la incuestionable deidad del Hijo, del Logos. Es decir, que
Dios solamente puede revelar a Dios. No hay nadie que pueda hacerlo. El carácter de Dios que nadie vio jamás puede ser visto en el Hijo. Él es la plena expresión de la vida y el amor del Padre. Conocer en la literatura griega implica declaración, exposición de los misterios divinos. Así pues, la interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y final. No estamos esperando más, sino que el Hijo nos ha revelado al Padre, porque Él es Dios también. Por eso el texto, el único Dios le ha dado a conocer, y ese es Cristo Jesús. Ahora, a las preguntas. Hermanos, ya lo tenemos. Preguntillas. Sí, ¿Perdón? hermano. Dígame. En Proverbios capítulo 8, versículo 22, Sí. hay unos versículos que nos podían también, se podía utilizar para hacer este énfasis de que ya existía el Logos junto con Dios. Dice el texto, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Sí, está hablando de la sabiduría ahí, ¿no? Sí, Sí, bueno. eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entonces, se puede utilizar estos versículos como también parte de esta palabra que estaba con Sí, Dios. porque ahí está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría de Dios está en el Logos. Por eso decíamos antes del tema de que todo fue creado por Él y para Él. Esa sabiduría de Dios se manifiesta en todo el orbe, en toda la creación. Sí, Y hermano. entonces se puede utilizar ese texto como contexto a lo que estamos viendo. Gracias, hermano. ¿Alguna preguntilla más? ¿Comentarios? Estamos procesando la información. No, yo sé que esto de ahora hay que masticarlo. Es exactamente lo que estoy haciendo. Y luego, después de masticarlo, hay que tragarlo y luego verlo, ¿no? Así es. Hermano, Dígame. otra pregunta. ¿Qué relación tiene el panteísmo con con los gnósticos? Bueno, el panteísmo es diferente. El gnosticismo es una filosofía que aparece un poquito antes del año 70, pero que se manifiesta después del año 70. ¿Cuál era la controversia al principio de los cristianos? La controversia principal era la ley y la gracia. Y de ahí tenemos precisamente la carta de Gálatas y la carta de Romanos. Eso era antes del año 70. La lucha que tenían los cristianos era con el tema de la ley y la gracia. Después del año 70 empiezan a entrar una serie de filosofías, en este caso gnósticas, que hicieron mucho daño a la Iglesia. Sí. Y claro, en esas filosofías gnósticas estaba que la gente se creía, los gnósticos decían que ellos recibían una emanación del cielo y no necesitaban leer la escritura, porque Dios les hablaba directamente a ellos. Luego, ellos decían que la materia era mala. Sí. Entonces, no importaba lo que pudiera pasar a la materia, porque total era mala. O por otra parte, estaba el otro contrapunto que decía, bueno, como la materia es mala hay que castigarla. Y entonces ahí tenemos, pues que ha llegado hasta nuestros días algunas de esas filosofías. Porque hay gente hoy, por ejemplo, que
maltrata su cuerpo, porque dice, bueno, pues es pecado algunas cosas, ¿no? Entonces, esas son las filosofías. Ahora, el panteísmo es totalmente otra cosa. Es decir, el panteísmo lo que cree es que Dios es todo. Todo lo que nos rodea es Dios. Pero claro, no tiene ningún sentido. Porque claro, un Dios material no me dice nada. Sin embargo, la filosofía gnóstica sí puede hacer mucho daño cuando se mete en la iglesia, ¿no? Sí, hermano, gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna preguntilla más? Hermano, yo llegué un poquito tarde y no supe qué iba a pasar con este PowerPoint. Nosotros vamos a tener copia de este. Bueno, estos son el libro que os he recomendado. Es un libro para hacer una tarea. Ok. Y complementa a estas notas mías. Ok. Ahora, estas notas, si las queréis, no estáis obligados a tenerlas, pero si las queréis, son como más de 200 páginas que yo os las puedo enviar en PDF, pero tendríais que pagar porque no es porque yo lo quiera hacer, sino que me obliga la universidad. Tienes que pagar $10, pero vaya, te cobro menos que lo que vale el libro, ¿eh? $10 por todas las notas. Yo sí las quiero, hermano. Yo creo que yo puedo, no sé, aquí, esta semana de pronto aquí no sé si consigue el libro. Las librerías aquí no son tan grandes. Voy a ir a averiguarlo, pero se puede presentar la posibilidad de que no consiga. Sino que te lo pidan. Ah, sí. Y si no, si lo puedes pedir por Amazon, pues puedes pedirlo por Amazon y también te lo envían. Ahora, Amazon.com lo envía rápido. Aquí en Estados Unidos, yo pedí 5 para las clases presenciales que tenemos aquí ayer y mañana los voy a recibir. ¿Quién sabe aquí a Colombia cómo sea eso, más? Bueno, Colombia es especial, pero tiene cosas muy bonitas Colombia, hombre. Pues estamos un poquito retirados, no sé qué tan fácil es, pero yo voy a averiguar. No, hombre, pero ahí tiene que haber librerías evangélicas. Sí hay, Álvaro. pero grandes, no son muy grandes. Entonces, No son muy grandes. Bueno, pero si tienen a lo mejor... Mira, Justo González, este autor, es muy conocido. Porque él ha escrito varios volúmenes y ahora está sacando esta serie. Pero ha escrito varios volúmenes sobre la historia de la Iglesia. El que es muy conocido en el campo hispano. Es decir, que a lo mejor lo tienen que tener. Listo, voy a averiguarlo. 3 meses a la escuela de Juan. Justo L. González. Y ahí tienes que... Has recibido el plan de estudios, ¿no? Sí, ya lo tengo. Luego ahora, cuando ya terminemos, lo explicamos un poco mejor para aquellos que habéis llegado tarde. Listo. Pero si no, esta semana no puedes, la otra tienes que hacer el doble. Sí. Ah, bueno, de todos modos, la próxima semana me refiero el doble de trabajo para ponerte al día. Sí. No, y de todos modos no estoy la próxima semana. Espera que voy a estar fuera. ¿Van a estar fuera la próxima semana? Sí. Bueno, va a haber espero, me están hablando de este programa, espero que tengamos la opción, si hay algún lunes que a lo mejor uno no puede estar, pero no podéis fallar muchos lunes. Ah, no, claro. Porque entonces perdéis mucho. ¿Cierto? Pero si alguna vez no podéis estar, hay una opción que vamos a hacer, es grabar la clase. Ah, muy bien. Y entonces el estudiante puede entrar y verla después. Ah, listo. Ojalá. Pero claro, no es lo mismo verla en directo donde tú puedes preguntar como ahora, que verla grabada que no puedes preguntar. Es cierto. Pero algo se recupera. Hombre, pero claro, es mejor eso que nada, ¿no? Sí, cierto. Ok, ¿alguna pregunta más, hermanos? Hermano, sí, una pregunta más. La traducción griega o cuando uno se pronuncia griego, ¿es
es igual como preguntarle hoy en día a cualquier griego, como por ejemplo, logos. Si le digo a un griego esa palabra logos, ¿él me va a entender o es algo como...? No, te va a entender perfectamente. Ok. ¿Por qué? Porque el idioma que se habla hoy, el idioma moderno del griego, cuidado, Ajá. estamos hablando que el Nuevo Testamento se escribe en el griego que se llama koiní. Yo lo pronuncio así. Yo hago siempre la pronunciación moderna. El griego moderno de hoy de Grecia, el 90% usan el mismo griego del primer siglo. 90%. Ok. Porque el griego koiní era el griego común de la gente, lo que hablaba el pueblo. Porque no es el griego clásico. El griego clásico tiene que ver con la comedia, con el teatro, Exacto. y está a otro nivel. Pero el griego del pueblo era el griego koiní. Y ese griego, hoy en día, el idioma griego en Grecia, es muy parecido. Y fijaros una cosa muy interesante. Ajá. Es el país donde menos testigos de Jehová hay. ¿Por qué? Porque la gente lee la Biblia en griego. Y los testigos no le pueden decir ahí que dice un Dios. Porque la Biblia dice era Dios. No dice un Dios. Es contradecir también la Biblia. Porque la Biblia también No, dice un Dios en la Biblia de los testigos. Sí, sí, son 10 años. Pero en el griego no dice eso. Dice era Dios. Entonces el griego lo lee en su idioma y dice, no, usted me quiere engañar. Aquí el texto está clarísimo. Y por eso no hay muchos testigos de Jehová allá. Ellos argumentan que porque ese un no existe en griego. No existe. Exactamente. Entonces ellos por eso dicen que se puede poner porque de pronto no existe en griego. La Biblia también habla de que no hay un Dios. Antes de Dios no hubo Dios ni habrá otro Dios. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Entonces ahí Claro. cuando dice uno es porque está hablando... No puedes hacer un Dios grande y un Dios pequeño. Así es, no, solo hay uno. Esa puede ser la explicación. Muy bien, gracias. ¿Más preguntitas? Una, hermano, por ejemplo, entonces Juan fue inspirado por Filón, me estaba diciendo. No, Filón, dijéramos él se inspira en Filón para usar la palabra logos. Ah, ok. Y es como Lucas, cuando escribe su evangelio, escribe de una manera como lo hacían los escritores de la antigüedad. Y es muy interesante cómo él, de alguna manera, copia la similitud para él decir que él es un historiador también en la forma de exponer el evangelio. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Ya luego? Todo bien por acá, hermano. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar hoy la clase. Hoy ha sido un poquito accidentada, pero ya la próxima semana espero que empecemos en punto. Tendréis todos la conexión mucho antes. De todas formas, si os quedáis la grabación de hoy, posiblemente sea el mismo enlace, pero no estoy seguro, porque a lo mejor nos envían a otra nueva conexión, pero procuraré que lo tengáis ahí como 15 minutos antes todo y podéis entrar antes de las 7, antes de las 6 horas del Pacífico. Hermano, una pregunta. Dígame. En cuanto a la tarea, ¿cómo va? Sí, bueno, ahora, si queréis, los que ya habéis estado en las clases, en toda la clase y habéis visto el plan de estudio, os podéis desconectar si no tenéis preguntas y me quedo con los que no han oído la orientación al principio. Sí. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Nos vemos a la próxima. Muy bien, que el Señor bendiga. ¿Una cuenta para Colombia?
Gracias, hermano. Que vaya muy bien. Ahora, quedaros los que habéis llegado tarde y no habéis oído el tema de la guía. Tenéis ahí todos la guía, ¿verdad? Sí, sí la tengo. Ok. Abraham, Sí, ¿la has recibido, no? ¿También? sí, también la recibí, hermano. Ok. Ahora, ¿dónde batallas tú? ¿Cuál es tu problema? No, yo nada más quería que no escuché la parte de la tarea que teníamos que hacer. Mira, es 3 meses en la escuela Ajá. de Justo González y tenéis que leer el libro y cada semana hacer un resumen de la semana en una hoja. Ok. Entonces tenéis aquí la tarea, si ves en la última página, tendrías que hacer el resumen 1, la primera semana, en la siguiente, resumen 2 y 3, 4 y 5, 6, 7, como hay 12 capítulos, Ajá. o 13, bueno, habría que hacerlo todo. Y luego, la lectura es del Evangelio de Juan. Tienes que leerte el capítulo del 1 al 3 para la semana que viene. De aquí Ok. al lunes que viene te tienes que leer esos 3 capítulos del Evangelio. Pero ahí no tienes que hacer ningún resumen. Ok, dale. Sí, está bien, hermano. Solamente leerte los capítulos 1 al 3 del Evangelio de Juan. Ok. Y, ¿qué más? Y cada 2 semanas yo os enviaré unos cuestionarios sobre lo que estamos tratando ahora. Y esos cuestionarios habrá que rellenarlos y devolvérmelos. Ok, está bien. Y ya está. Ponte los anteojos viejas, la verdad. Ay, buenas noches. Y dale una Ok, ¿alguna preguntilla más por ahí? Hermano, Dígame. si hacemos la tarea de esta semana, la enviaríamos el lunes en la mañana, ¿está bien? Sí, exactamente. Ok. Muy bien, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. De nada. ¿Cómo habéis visto la clase? Muy bien, hermano. Bueno, ¿cómo se va a tomar? ¿Cómo? ¿La asistencia cómo la va a tomar? Hombre, la asistencia hoy, os voy a dar que todos habéis estado. Porque un poco de culpa mía, ¿no? de no tener visto. Pero la semana que viene, todos a las 7 tenemos, o a las 6 horas de estar listos. Ok. Ya entraremos en el texto. Hermano. ¿Alguna pregunta? De los que os habéis quedado. Preguntas. No se puede usar Google, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Para buscar algo no se puede usar Google. Eso hay que aclararlo, hermano. ¿Para buscar algo? Sí, hermano, para no hacer trampa en los cuestionarios que nos mande. Hombre, espero que no. Que los contestéis vosotros con vuestra investigación, no con Google. Hermano, Dígame. ¿qué fecha tenemos para el envío de la primera tarea? El próximo lunes. Muy bien. A su correo, ¿verdad? Sí, a mi correo electrónico. Muy bien. Gracias, hermano. De nada. Hermano, Dígame. Dígame. no sé si soy yo la que...
cosa que quiero preguntar, ¿me escucha? Sí, Sí. María. Sí, bueno, pues mi problema fue que no pude escuchar todo el principio, como hasta la mitad, pero ahí voy a estar pendiente. Me gustó mucho todo lo que sí pude oír. Y ahí con mi hermana me pongo al corriente con lo de la tarea y todo. Muy bien. Gracias. Pero me sabe mal que, porque el otro día fuiste una de las primeras que entraste al programa. Sí, yo sé. ¿Y hoy qué ha pasado? No podía mi hijo encontrar el audio, o sea, no podíamos, le intentó de muchas maneras, hasta que llegó mi hija de la escuela y ella nos ayudó. Cambiamos de computadora también. Ah, amigo. Bueno, espero que ya al próximo lunes lo tengas ya más a mano. Sí, inclusive ahora estábamos desde como una hora antes, pero batallamos. Pero no, todo lo demás me parece muy importante, muchas gracias. No, gracias a Dios. Estamos, gracias a Dios. Y vamos a tener, bueno, ahora ya nos meteremos en el texto y vamos a investigar palabra por palabra y en el texto sobre todo los primeros capítulos. Ok, muchas gracias, Dios te bendiga. De nada, que te vaya muy bien. Buenas noches. ¿Alguna preguntita más por ahí? Sí, hermano, John, en caso de que no pueda tener la tarea por causa de no encontrar el libro, ¿qué va a pasar? ¿Me va a reprobar? No, lo que haríamos es que la siguiente semana, por causa del libro, tendrías que hacer doble tarea. Me voy a quebrar la cabeza. No, es para ponerte al día. Porque si no, tienes que presentar todo el trabajo. Muy bien, hermano. Gracias. Excelente su tema. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguno más por ahí? Hermano, sí, nomás a darle gracias, que todo estuvo muy bien y ahí nos vemos el lunes que viene. Gracias, que vaya muy bien. Esto sería técnico ya de lo de la matrícula y eso, que tenemos que explicarme bien cómo vamos a hacerlo desde aquí de Colombia. Sí. Luego hablo contigo, Álvaro. Hola. Tú vas a estar ahí un ratito más porque te puedo llamar ahora. Yo te llamo ahora. Listo. Si no hay más preguntas, terminamos la sesión por hoy. Saludos de Toltecas, hermano. Hombre, un saludo muy grande. ¿Quién estáis ahí? Lo esperamos, usted hizo su promesa, hermano. ¿Eh? Los hermanos de Oaxaca se conectaron, ¿no? Sí, hermano, soy el hermano Héctor Hernández y Miguel. Sí, estamos conectados. Gracias. ¿Habéis visto toda la clase? Todo completo. Muy bien, me alegro. estamos en... ¿Os vais a batallar mucho para encontrar el libro? No. Creo que no, cualquier cosa nos comunicamos y nos apoyamos con el hermano Abraham. Sí, muy bien. Solo el horario, hermano, una última pregunta. Ahorita son ya 10:50 de la noche, va a ser 8 de la noche aquí de México. Sí, es 6 de la tarde, hora del Pacífico. Muy bien. Que son las 8 en el DF. Ah, ok. Gracias. Ha habido otros hermanos por ejemplo, de Maryland, allá en la otra punta del estado de Estados Unidos, que tienen 3 horas. Para ellos ya son las 12 de la noche. Es cierto. Saludos desde Oaxaca, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Dios le bendiga.
igual. ¿No? Nos vemos, hermano. Hasta luego. Vale, Abraham. Un abrazo. ¿Has disfrutado la clase? Sí, mucho, hermano. Mucho. Bueno, me alegro. Oye, David, ¿qué pasa? ¿No se ha podido conectar? Aquí estoy. Ahí ¿Dónde está estás? escuchando. Aquí estoy, hermano. ¿Dónde estás? Hombre. Desde el ¿Cómo principio. estás, David? Un gusto, hermano. Pues un placer. Desde el principio, nada más que los hermanos hablan mucho, no dejan hablar. Son bien platicadores. Parecen Nos vamos a ver predicadores. personalmente ahora cuando vengas aquí a Los Ángeles. ¿Mandé? Que nos vamos a ver personalmente cuando vengas a Los Ángeles. Primero Dios. Sí, Con él le vamos veremos. a mandar todo, hermano. Perfecto. Tú haces, Abraham, tú haces de administrador y me envías todo el dinero con él. Sí, está bien, hermano. Espero que no lo asalten los zetas para que se queden el dinero antes de que llegue aquí. Yo todavía espero lo mismo. Espero no se me atraviesen los libros antes de llegar. Bueno, David, ¿cómo está todo? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Contento? Excelente, gracias a Dios. Bueno, pues nada, me alegro. Qué contento de aprender y estar presente, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, ¿has visto toda la clase desde el principio? Todo, hermano. Nada más que los hermanos, como son predicadores, hablan mucho. Sí. Bueno, el próximo día les vamos a decir que se callen un poquito. No, está bien, por ser el primer día está bien. Bien, David, un abrazo muy fuerte. Dale saludos a tu familia. Igualmente, hermano, lo mandan a saludar. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tiene alguna pregunta o comentario? Hermano, ¿me escucha? Soy Octavio de la Florida. Ah, hermano, ¿cómo estás? ¿Entraste Bien, hermano. por fin? Por fin, hasta la segunda parte, escuché el audio, no estaba. Pero ¿cómo ha sido que te ha costado mucho de encontrar eso? No sé, la computadora, me conecté por vía Skype y sí funcionó, pero en el programa me rechaza, dice que la cámara no la acepta. Pues hay algún problema ahí, ¿eh? Sí. Porque normalmente